Si estás empezando a correr o si arrancaste hace poco y ya sentís que algo no va del todo bien, presta atención a lo que viene porque esto te puede hacer ahorrar mucho tiempo, frustraciones e inclusive más de una lesión. Correr parece simple, pero correr mal es mucho más fácil de lo que parece. La mayoría de los principiantes no abandona porque no puede correr, abandona porque comete errores básicos desde el primer día. En este video te voy a mostrar los 10 errores más comunes de los corredores principiantes en formato de ranking, desde el error número 1 al número 10, para que puedas identificarlos, corregirlos y correr mejor desde hoy mismo. Arrancamos ya mismo con el error número 1, que es salir a correr demasiado rápido desde el principio. Y este error es sin dudas uno de los más comunes y los más destructivos, porque la mayoría de los principiantes arranca a correr con mucha motivación y se deja llevar por el entusiasmo. Sale rápido, se exige de más y a los pocos minutos ya están sin aire, agotados, pensando que correr no es para ellos. El problema no es la falta de condición física en este caso, el problema es el ritmo. Cuando estás empezando, correr lento no es perder el tiempo, es construir base. Tenés que poder mantener un ritmo cómodo en el que puedas respirar sin ahogarte e incluso hablar con otra persona sin mayores problemas. Si terminás cada salida destruido, no estás entrenando mejor, estás entrenando peor. Vamos ahora con el error número 2, usar zapatillas inadecuadas o gastadas. Mucha gente sale a correr con cualquier calzado que tiene en casa. Y muchas veces son zapatillas o tenis, como las llaman en diferentes países, que bien no están pensados para el running o bien ya están vencidos, ya cumplieron su ciclo. Al principio pueden parecer cómodas, pero con el paso de las semanas aparecen las molestias y el calzado es la principal herramienta para cualquier corredor. No hace falta gastar una fortuna, pero sí elegir un calzado adecuado para tu peso, para tu pisada, para el tipo de entrenamiento que vas a hacer. Además, una zapatilla tiene una vida útil, medida en kilómetros, y aunque por fuera se vean bien, que no tengan agujeros y que parezcan que todavía pueden funcionar, ya están deformadas, ya están vencidas, ya no tienen las mismas capacidades de absorber los impactos como antes, y eso va a repercutir en ¿dónde? Sí, en tus articulaciones, principalmente en tus rodillas. Seguimos con el ranking, vamos ahora con el error número 3, que es creer que correr es solamente correr y no también hacer trabajos de fuerza. Y este es un error muy subestimado y muy cometido, no solamente por corredores principiantes, también por corredores avanzados, corredores expertos. Porque sí, muchos piensan que salir a trotar alcanza y se olvidan de los trabajos de fuerza. Tenemos que tener bien en claro que un cuerpo débil es un cuerpo que se lesiona. Glúteos, piernas, cadera y core son fundamentales para correr bien. Y no hace falta pasar horas y horas en el gimnasio. Incorporar algunos ejercicios básicos de fuerza 2 veces por semana van a hacer que mejores la técnica, mejores el rendimiento y reduzcas considerablemente el riesgo de lesiones. ¿Querés saber más de esto? Hace poquito hicimos un video en donde dejamos una serie de ejercicios básicos que todo corredor debería hacer. Te voy a dejar ese video aquí arriba, en las tarjetas, también en el comentario destacado y en la descripción. Pero por favor, no vayas a verlo ahora, porque todavía nos quedan otros puntos del ranking que quiero que veas, los errores principales que cometen los corredores. Después de eso, al final del video, te dejo otra vez el enlace. Seguimos ahora con el ranking. Vamos con el puesto número 4. No respetar los descansos y querer entrenar todos los días. Y sí, muchachada, el entusiasmo inicial muchas veces juega en contra. Porque hay gente que cree que cuanto más corre, más entrena, es mejor. Y no. Para eso están los planes de entrenamiento que también contemplan días de descanso, tanto activos como pasivos. ¿Y sabes por qué pasa esto? Porque tu cuerpo no mejora cuando entrenás, mejora cuando después de entrenar descansás lo suficiente y lo recuperás, lo que en el entrenamiento físico está muy estudiado y se llama supercompensación. Y por esto entrenar todos los días sin recuperación, dormir mal o ignorar el cansancio solo lleva a un cuadro conocido como sobreentrenamiento, en donde no solamente no progresás, sino que además vas a estar expuesto a lesiones que son dolorosas, muchas veces también costosas en su recuperación y que además te van a hacer retroceder
varios casilleros. Por lo tanto, grábatelo. El descanso también es parte y fundamental del proceso de entrenamiento. Continuamos el ranking. Vamos al error número 5, descuidar la postura al correr. Hombros demasiado tensos, espalda encorvada, brazos muy rígidos, manos apretadas. Todo esto hace que gastes energía inútilmente y que además respires peor. Cuando corras, trata de mantener una postura erguida, relajada, con el pecho abierto y los hombros sueltos. Los brazos también deben acompañar el movimiento rítmico con una postura natural. Una postura que no tiene que ser forzada, tiene que ser eficiente. Y atención, porque cuando más pasen los kilómetros y más cansado o cansada estés, más tenés que prestarle atención a tu postura, porque lógicamente es cuando más se va a ir desarmando y si no lo corregís, a esos errores los vas a pagar. Seguimos con el conteo, ya pasamos la mitad. Vamos ahora al error número 6, respirar mal al correr. Muchos corredores se ahogan, no porque no tengan estado físico, sino porque no saben respirar. Respirar de una forma superficial, solo desde el pecho, y no utilizar la respiración abdominal o diafragmal, genera fatiga y favorece la aparición del famoso flato, esas punzadas laterales que muchos corredores sufren. Y por esto el consejo para todos, principiantes, avanzados y expertos, es que aprendamos a respirar mejor al correr. Buscar hacerlo de una forma más profunda, no solamente una respiración superficial, combinando nariz y boca, cambia por completo la experiencia de correr. Y recordá siempre que si no podés hablar, mantener una conversación con otra persona mientras estás corriendo, muy posiblemente estés yendo demasiado rápido para tu nivel actual. Baja un poco el ritmo, más despacio, y vas a ver cómo vas a ayudar a que tu cuerpo se vaya adaptando al ejercicio. Respecto a respirar mejor al correr y aprovechar un poco más todo esto, tenemos algunos videos también en el canal hablando del tema, dando algunos ejercicios y algunos consejos para que respires mejor al correr. Te voy a dejar esa lista de videos también acá arriba, en la descripción, en el comentario destacado, y como ya te dije, no vayas ahora porque nos quedan todavía algunos errores más en este ranking, los finales. Después vamos y vemos todo. Error número 7, no cuidar la alimentación ni la hidratación. Salir a correr sin energía o estar deshidratados afecta directamente tu rendimiento y la recuperación posterior. No se trata de hacer dietas extremas, sino de usar el sentido común, comer liviano antes de correr, hidratarse bien y reponer energía después del entrenamiento es parte del proceso. Y sí, la hidratación y la nutrición también se entrenan. Vamos ahora al error número 8, saltearse la entrada en calor. Pensar que, por ejemplo, porque vas a hacer un entrenamiento muy suave y con eso no hace falta entrar en calor, es un error muy común. Tenés que tener siempre muy presente que el calentamiento previo prepara a nuestro cuerpo, a nuestros tendones, a nuestros músculos, mejora la movilidad, mejora nuestro rendimiento en ese entrenamiento y también reduce el riesgo de lesiones. Y la entrada en calor no tiene que ser larga ni complicada, pero sí tiene que hacerse y de una forma eficiente. Y también tener presente que así como es importante hacer una entrada en calor previa al entrenamiento, también es importante hacer un enfriamiento o vuelta a la calma después de cada entrenamiento. Con un trote suave de 5 minutos, en ese caso, está perfecto. Ya casi llegando al final del conteo, en el puesto número 9 del ranking de errores de corredores principiantes, ubicamos a entrenar siempre de la misma forma. Correr siempre lo mismo, el mismo recorrido, la misma distancia, el mismo ritmo, no te hace progresar y además termina siendo muy aburrido. Y esto ocurre por uno de los principios básicos del entrenamiento, que es el principio de adaptación. Nuestro cuerpo se adapta rápido a cualquier estímulo y tenemos que darle otros para poder desafiarlo un poco, por supuesto, de una forma equilibrada. Para eso están los planes de entrenamiento. Te pongo un ejemplo. Si todos los días salís a correr 8 kilómetros en la misma ruta y los haces en 40 minutos, te vas a convertir en un especialista en correr 8 kilómetros en 40 minutos en esa ruta, pero no vas a hacer ninguna otra cosa. No vas a correr más rápido, no vas a llegar más lejos, no vas a progresar. Grábatelo en la frente. La planificación y la variedad son claves para progresar. Y el error número 10 de este conteo es usar indumentaria incorrecta
para correr. Por ejemplo, utilizar demasiado abrigo pensando que así vas a quemar más calorías o vas a quemar grasas. Eso solo va a hacer que te deshidrates y además que la pases muy mal, con lo que lógicamente vas a rendir peor. Y lo mismo con vestirse de menos cuando hace frío. No la vas a pasar bien y también va a jugarte en contra. Y ojo que no hace falta gastar dinero en indumentaria. Seguramente con lo que ya tenés va a estar bien. Se trata de elegir mejor, de combinar mejor de acuerdo a las circunstancias del clima en donde vas a correr ese día. La ropa siempre debe ser cómoda y respirable, transpirable. Para eso, especialmente la primera capa, la que hace contacto con la piel, siempre de material sintético, de estas que te dan, por ejemplo, en los kits de las carreras que corremos y que te duran mucho tiempo si las sabes cuidar mínimamente. Recordá siempre que la ropa correcta hace que correr sea mucho más disfrutable. Te aseguro que si dejas de cometer estos 10 errores, correr va a dejar de ser una lucha constante para pasar a ser una actividad que disfrutes y que puedas sostener a lo largo del tiempo. Porque el running no es una competencia contra otros, es una actividad personal. Y por eso es un proceso en donde no solamente ganan los que corren más rápido, también ganan los que son más pacientes, los que son más constantes, los que saben escuchar más a su cuerpo, para así poder adoptar al running como parte de su vida. Si este video te gustó, te sirvió, te pido que le dejes tu me gusta. También te pido que me ayudes compartiéndolo con personas a las que les interesen estos temas. Y te pido finalmente que dejes abajo un comentario si cometés o cometiste alguna vez alguno de estos 10 errores o tal vez ninguno. Comentame aquí debajo, así entre todos debatimos en esta comunidad y nos ayudamos con más conocimiento. Y ahora sí, te voy a dejar aquí debajo de este lado el video que te prometí con los ejercicios de fuerza que todo corredor debería hacer un par de veces por semana. Pasá, míralo, ponelo en práctica y te aseguro que vas a mejorar tu forma de correr. Funciona. Pasá, míralo y después me comentás.